sale ni la poca boca. La verdad que me enojé un poquito. Es mi vino particular. Bueno, buenas noches. Es que estoy un poco embelesado y ahora me pillan fuera de juego. No sé ni lo que tengo que decir, pero bueno, por algún sitio saldrá. Esta intervención mía se podría llamar curiosidades o otra forma de llegar a la música. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Cómo justifico esto? Vamos a ver, Walter Pater dijo que todas las artes propenden a la música. El arte cuya forma es el fondo. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Hace unos meses estábamos editando este libro y mi editor, Lalo Fernández Mayo, que es un genio de la edición, ¿no? Mano estuvo 40 años como editor de La Voz de Galicia. Tenía maquetado el libro y estábamos buscando una portada, pero no la encontrábamos fácilmente, porque el título, Huellas de Admiración, admiración es una palabra etérea, inasible, y huellas sí que es una palabra más sentada, más sólida, pero inevitablemente nos llevaba a unas huellas de pies desnudos sobre la arena mojada de la playa, que es lo típico, o unas manos tintadas y puestas sobre la pared o sobre un papel, cosas de este tipo, tópicas. Y entonces, de repente, Lalo Fernández Mayo vio una fotografía en internet, que es la que lleva la portada. Desde aquí no lo vais a ver, pero es la que lleva la portada. Es una lluvia, unas gotas de lluvia cayendo en un charco de agua, en un día de lluvia en León. La foto es de Andrés Martínez Trapiello, de la saga de los Trapiello, o sea, es primo de Andrés Trapiello, el famoso y conocido y reconocido escritor. Ambos fueron compañeros míos de colegio. Entonces, adoptamos esta portada y cuando Lalo la estaba trabajando, me dijo: Mariano, en el libro somos 3 los que participamos en la edición, tú, Andrés y yo, pero podemos ser más porque yo necesito una ilustración para la solapa. Y se lo podemos decir a Jesús Herrero. Jesús Herrero es un dibujante, ilustrador, pintor y escritor sobre arte románico. Teníamos ya el dibujo de Jesús Herrero y me dijo Lalo, podíamos tener también un remate para el libro, para acabarlo de complicar. Podíamos hacer una especie que hiciera una especie de epílogo. Y efectivamente hizo un epílogo maravilloso que recomiendo que veáis incluso antes que el libro. Y Isidro era el mejor alumno, literariamente hablando, el alumno más cualificado del colegio cuando éramos niños, que lo admiraban los alumnos, todos lo admirábamos, y lo admiraban también los profesores. Hasta el punto de que cuando dejó el colegio fue bestseller en Cantabria, su tierra, con unos libros que escribió sobre los maquis. Pues bien, ya éramos 5 los que participábamos en el libro. Y a mí me parecía una cosa curiosa. Y entonces me quedé pensando, no somos 5, porque en el libro ya hay alguno más. Porque estaba Juan Manuel Díaz Álvarez, filósofo asturiano, que un día vino aquí a presentar Animales en el Corazón, algunos lo recordarán, y lo presentó juntamente con Joan Piera, que es uno de los admirados en el libro que está presente en la sala, como lo es José Piqueras, otro de los admirados en el libro que está presente en la sala, como lo es Paco y Maruja, lo son Paco y Maruja, que están presentes en la sala, también admirados en el libro.
y como lo es Fernando Medrano, antes citado por Ángel Luis, que no está presente porque ya no puede estar presente entre nosotros, pero está su mujer, Consuelo López Romero. Como está también la mujer de José Luis Fernández, que tiene también un capitulillo en el libro dedicado a los maestros, porque él era maestro. Gloria se llama, Gloria Armendáriz. Y como también está Ángel Luis Prieto de Paula, que es otro de los admirados en el libro y acaba de hablaros. O sea, un montón de gente. Pues bien, ya éramos 6 con Juan Manuel Díaz Álvarez los que participábamos en el libro, pero no hay 6 sin 7. Y el 7 es un número mágico. Y el 7 lo lleva en este caso un arquitecto que se llama Francisco Coello de Portugal. Se llamaba, porque murió hace unos años. Y Francisco Coello de Portugal no solo era compañero, era el que hizo el colegio donde estudiábamos y el santuario famoso de la Virgen del Camino que tiene pegadito. El santuario este fue el que le dio prestigio a Coello de Portugal hasta el punto de que se estudiaba en las escuelas de arquitectura y que él fue representante de arquitectura religiosa de España más de una vez. Y el prestigio que le dio, no solamente se lo dio a él, se lo dio a algunos colaboradores, como Josep María Subirats, que fue el que terminó la Sagrada Familia, como todos sabemos, y dejó en la Virgen del Camino, dejó unos bronces admirables, unas puertas pesadas e historiadas con motivos del Evangelio, y sobre todo unos apóstoles en bronce que ocupan todo el ancho de la fachada del santuario, que pesan cada uno 700 kilos, en medio está la Virgen que pesa un poco menos, pero los miras desde abajo y parece que levitan. Pues bien, cuando yo dejé el colegio, me fui a vivir a Madrid y tuve la suerte, la enorme suerte de trabajar en el estudio de arquitectura de Francisco Coello de Portugal. Estos dos artistas, Coello de Portugal y Subirats, hicieron otras obras, muchas obras. Yo conozco algunas, bastantes. Pero todas tenían una pincelada extraída del santuario de la Virgen del Camino, que es su obra original. Pues bien, ya éramos 7 los participantes en este libro y nos queda un octavo. Y con este octavo encontramos justificación a las primeras palabras del principio y a lo de la música, porque es un músico que se llama José Luis Zamanillo. José Luis Zamanillo, cuando estábamos en el colegio, era un guaje, que le decían allí los asturianos. Era un chaval que tenía 10, 11 años y era el mejor solista, entre 10 y 14 años fue el mejor solista que tuvo la escolanía del colegio. Y era una buena escolanía, que todo el León y pueblos limítrofes, poblaciones limítrofes, subían o iban a escucharla al santuario todos los domingos y se abarrotaba aquello, no para oír la misa, sino para oír la escolanía. Fue una escolanía importante que ganó premios en León, ganó premios en Madrid y ganó premios en Roma. Y esta música, que era religiosa, era una forma de aproximarnos nosotros, los alumnos, porque la oíamos a menudo, y de empaparnos de este tipo de música religiosa. De otros tipos ya nos daban bastante, porque nos levantaban todos los días con música, desayunábamos con música, comíamos con música y cenábamos con música. Eran eran espacios donde había que guardar silencio, no se podía hablar. Por lo tanto, la música lo llenaba todo muy bien. Tenían el buen gusto de que antes de cada audición nos decían la obra que íbamos a oír y el autor o autores de la misma. Cuando José Luis dejó el colegio, se fue a vivir a Madrid, José Luis Zamanillo, que es donde vivía su familia. Y en Madrid nos encontramos otra vez en un cine. Y ahí empezó, las aventuras normales de unos amigos de 17, 18, 19 años.
pero sobre todo nos llevó a vivir una aventura musical, una aventura que él tenía concebida de alguna manera, pero que se iniciaba allí, que esa aventura, gran aventura para él, y yo era acompañante. Fundamos una coral que se llamaba TAC, que en ruso quiere decir así. Y la fundamos él y yo cantando en su habitación, a dos voces. Luego se unió su hermano, luego se unieron dos de sus hermanas y éramos 5. Y así fue creciendo, eran 12, eran 15, eran 25, tal. Cantábamos folclore ruso. Y el director artístico que teníamos era ruso, se llamaba Vadim Klimenko Zenkovich. Pero sabemos que entonces ruso era todo lo comprendido en la órbita de las repúblicas socialistas soviéticas, pero en realidad nosotros cantábamos el 90% de nuestro repertorio era ucraniano. Y el señor ruso Zenkovich, Klimenko Zenkovich, era ucraniano. Entonces todo era, como digo, todo era ruso. En fin, este Klimenko Zenkovich había estado siempre en la tramoya, porque su madre, que era música, lo llevaba a los conciertos, y su madre era discípula de Liszt, el gran Franz Liszt, el músico. O sea, hemos ido un poco alto. La coral fue creciendo y creciendo. Cuando yo me vine a Villajoyosa, naturalmente la dejé, y tenía unos 36, 37 miembros. A mí me parecía una enormidad, pero tanto creció que llegó a tener 150 miembros, además de una orquesta añadida de 2 personas que empezaron a cantar en una habitación. Y hoy, después de muchos años estar por ahí, que añadieron a su repertorio música sacra y otras del Renacimiento, y se dedicaron a cantar este tipo de música por catedrales europeas. Un proyecto ambicioso, caro, difícil, pero que estuvo funcionando muchos años. Y José Luis lo acabó poniendo naturalmente en su espléndido currículum. Posteriormente, José Luis y yo volvimos a encontrarnos en el colegio donde estudiamos en la Virgen del Camino, porque fuimos a la presentación de mi libro Poecanciones de Amor, que recordaréis algunos, que lleva prólogo de Ramón Arcusa, del dúo dinámico Seguimos con la música, porque en realidad es una recopilación de trabajos que hice para que Ramón Arcusa le pusiera música a uno de ellos, cosa que efectivamente hice. José Luis Zamarrillo musicalizó 2 de esos poemas y los cantó. Se fue a la presentación con su madre, su teclado, y Carmen y su compañera Carmen Bocanegra era es una soprano profesional. Cantaron en una de las capillas del colegio, donde tantas misas oímos y tantos rosarios rezamos, que es la capilla del Colegio Menor. Pues bien, las partituras de esas canciones, de esas canciones que hizo José Luis, que musicalizó José Luis, están ahora en manos de Pepi Lloret, la gran soprano de Villajoyosa, que anda por ahí por el mundo, exhibiendo su arte y pisando fuerte por allí por donde va. La idea es que las incorpore a su repertorio y en ello estamos. Y estas 2 canciones, que se llaman Te quiero amar y Ya no vale, las va a leer ahora Miguel con su voz grave, profunda, nítida y envidiable. Pero también va a leer otra canción, otra poesía, otro poema que se llama Se me pone el alma, que muchos lo conocéis, que musicalizó en su día el maestro José Garmerí de la Peña Alicantina para ser cantado en el aula de la CAN de Benidorm, de la Alameda.
como homenaje en el primero de los recitales que hicimos a la muerte de Paco Llorca. Paco Llorca es otro de los admirados en este libro. Bien, pues Miguel, ahora le paso la pelota, y digo la pelota porque fuimos compañeros jugando al fútbol. Le paso la pelota a Miguel para que lea estos 3 poemas y a continuación le pase él, la convierta la pelota en batuta y se la pase a Arsenio Perona Llorca. Arsenio Perona Llorca es un músico de Villajoyosa que estudió acordeón y piano y se ha dedicado toda la vida a la música y ha vivido de ella, cosa que tiene mucho mérito. Nos va a interpretar esas canciones con el acordeón. El acordeón es un instrumento que, a mi modo de entender, está un poco relegado en relación con épocas anteriores. Pero a mí me sigue gustando. Y seguramente no tanto como a mi hermano Lisardo, que conoció a Arsenio en los años 70, cuando éramos todos jovencitos. Tuvo la oportunidad de oírle en el acordeón y desde que le oyó quedó tan impactado que ya no lo volvió a llamarle Arsenio, ni Perona, ni Llorca. Le llamó el del acordeón. A mí me escribía cartas de vez en cuando y al final siempre terminaba lo mismo. Recuerdos al del acordeón. Ni a Arsenio, ni a Perona, ni a Llorca. Al del acordeón. Pues bien, el del acordeón es mi concuñado. Y porque está casado con Luisa Corrales, que está ahí presente, y Luisa Corrales es hermana de mi mujer, que está ahí presente. Todo hila, como habéis visto. Ahora solo nos falta volver otra vez al principio y hacernos la siguiente pregunta. ¿Tenía razón Walter Pater, cuando dijo que todas las artes propenden a la música? Yo, modestamente, quiero decir que la poesía sí propende a la música. En cuanto a las otras artes, digamos que han propendido, o están propendiendo, o van a propender, yo creo que se han colado ya por las teclas del acordeón de Arsenio Perona Llorca, que ahora nos va a deleitar con dicho acordeón. Miguel, tuyo es el poder, no sé dónde está, tuya es la gloria, demuéstrala.